A ver, imaginen esto. Escriben un artículo que es pura tontería, de verdad, sin pies ni cabeza. Lo mandan a una revista académica súper prestigiosa y ¡pum!, se los publican. Bueno, pues justo de eso vamos a hablar hoy. De la historia detrás de la broma académica, yo creo que la más famosa del siglo XX, y de todo el debate que provocó sobre las llamadas imposturas intelectuales. Y es que todo el asunto se resume en una sola pregunta, una que de verdad puso de cabeza al mundo académico. ¿Cómo, pero cómo, le hizo un físico para que le publicaran un artículo que era una parodia, que no tenía nada de sentido en una de las revistas más respetadas de su campo? Parece chiste, ¿no? Miren, para que nos demos una idea del nivel, el artículo estaba lleno, pero atascado, de frases como esta. Uno la lee y suena muy rimbombante, ¿no? Gravedad cuántica, geometría relacional. Parece sacado de una película de ciencia ficción. Suena súper impresionante. Pero la pregunta del millón es, ¿qué significa? Y la respuesta corta es, pues absolutamente nada. Era puro rollo. Ok, entonces, ¿cómo se salió con la suya? ¿Cómo lo logró? Bueno, todo empieza con una broma. Pero ojo, no cualquier broma. Estamos hablando de una broma increíblemente elaborada. Vámonos a 1996. El físico Alan Sokal manda un artículo a la revista Social Text, que en ese entonces era y sigue siendo una revista súper importante de estudios culturales. Y no era un número cualquiera, ¿eh? Estaban preparando una edición especial sobre las famosas guerras de la ciencia, que era este debate súper intenso entre científicos y académicos de humanidades sobre qué es la verdad objetiva. Y pues para sorpresa de medio mundo, se lo publicaron. Y el título era una verdadera joya, una obra de arte de la jerga incomprensible, transgrediendo las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. A ver, seamos honestos, suena como algo que uno se inventaría para parecer súper inteligente en una fiesta o no. Pero aquí es donde viene el giro de la trama. Todo, absolutamente todo, era una parodia. Sokal había escrito el artículo a propósito para que fuera un completo disparate lleno de ideas absurdas, como decir que la realidad física es nomás una construcción social. Y en cuanto salió impreso el artículo, ¡zas! Sokal revela el engaño en otra revista. Y ahí sí, el mundo académico explotó. Se armó un debate gigantesco sobre los estándares, sobre el rigor en las humanidades, de todo. Pero a ver, la broma no fue el final de la historia, para nada, fue apenas el comienzo. Para explicar por qué lo hizo, Sokal se juntó con otro físico, Jean Brigmont, y juntos escribieron un libro, Imposturas intelectuales. Y este libro ya no era solo sobre la broma, era un diagnóstico de lo que ellos veían como un problema mucho, pero mucho más profundo en el mundo académico. Justo en ese libro definen este concepto clave, impostura intelectual. ¿Y a qué se refieren con eso? Pues básicamente a la maña de usar términos científicos o matemáticos completamente fuera de contexto. Pero no para explicar algo, sino todo lo contrario, para apantallar, para intimidar a la gente que no es experta en el tema. O sea, para crear una falsa imagen de que se está diciendo algo muy profundo. Y miren, esta tabla lo resume de maravilla. De un lado, a la izquierda, está lo que Sokal y Brigmont defienden. Razonamiento lógico, evidencia, rigor intelectual, claridad, o sea, hablar claro. Y del otro lado, a la derecha, está justo lo que critican. La jerga oscura, las analogías que nomás no cuadran, erudición superficial y al final del día, afirmaciones que suenan a mucho, pero no significan nada. Es como el manual perfecto para detectar una de estas imposturas. Ahora, para que no pareciera que solo estaban teorizando, el libro se mete de lleno con ejemplos súper concretos de pensadores muy, muy influyentes. Y el primer acusado en su lista, digamos, es el famoso psicoanalista Jacques Lacan y su muy peculiar manera de usar las matemáticas. Lacan, por ejemplo, en sus textos, se aventaba frases como esta, donde equipara el órgano eréctil con la raíz cuadrada de -1. Para cualquier persona que sepa un poquito de matemáticas o de física, esta analogía es, pues, por decirlo menos, bastante desconcertante, ¿no? Y justo aquí es donde vemos cómo operaban Sokal y Brigmont. Con un toque de ironía que la verdad se agradece, señalan que les parece preocupante esa comparación. Y luego lanzan la pregunta clave. Oye, ¿hay alguna razón lógica, alguna evidencia, algo que conecte la raíz cuadrada de -1 con eso? Y su conclusión es un rotundo no. No la hay. Ok, siguiente caso. El libro ahora nos lleva al terreno de la filosofía feminista, con un análisis de los textos de Luce Irigaray y agárrense, sobre física. Bueno, pues Irigaray sugiere algo bastante particular. Dice que la mecánica de fluidos no se ha desarrollado tanto en la física como la mecánica de sólidos. ¿Y por qué?
Según ella, es porque la ciencia históricamente ha privilegiado lo masculino, que asocia con lo sólido, por encima de lo femenino, que asocia con lo fluido. La respuesta de Sokal y Brickmont a esto es directa y sin rodeos. Primero, dicen que Irigaray no ofrece ni una sola prueba, ni un argumento para sostener lo que dice. Pero el remate es buenísimo. Citan a los propios seguidores de Irigaray, quienes reconocen sin problema que ella no sabe nada de la ciencia que está criticando. O sea, un jaque mate. Pero bueno, Sokal y Brickmont no se quedan nomás en criticar a personas. Van más allá, a lo que ellos ven como la raíz del problema. Una corriente filosófica que estaba muy de moda en esa época, el relativismo cognitivo. Dicho en palabras simples, es la idea de que no existe una verdad objetiva, sino que la verdad depende de la perspectiva de cada quien, de su cultura o de su grupo. Y su blanco principal es algo que se conoce como el programa fuerte en la sociología de la ciencia. Este programa dice algo que suena bastante radical, que para un sociólogo da igual si una creencia es verdadera o falsa. O sea que se usan las mismas herramientas para explicar por qué hoy creemos que la Tierra es redonda, que es un hecho, que para explicar por qué una cultura antigua creía que el Sol era un dios. Según ellos, las dos creencias se explican únicamente por factores sociales, y no porque una de ellas sea, pues, real. Y para demostrar por qué esta idea les parecía un absurdo, los autores usan una analogía muy simple, pero muy, muy efectiva. Imaginen la escena. Alguien sale corriendo y gritando de una sala de conferencias, diciendo que adentro hay una manada de elefantes. La pregunta aquí es, ¿cómo explicamos por qué esa persona cree eso? Y aquí viene el meollo del asunto, el punto clave de la analogía. La explicación de por qué esa persona cree que hay elefantes depende, sí o sí, de si de verdad hay elefantes en la sala, ¿cierto? Si sí los hay, pues la explicación es que los vio. Pero si no los hay, la explicación puede ser que tuvo una alucinación. El punto de Sokal y Brickmont es simple. La realidad, el mundo exterior, sí importa, y mucho para explicar por qué creemos lo que creemos. Ya para ir cerrando, los autores dejan muy claro que su intención nunca fue empezar una guerra contra las humanidades. No, su objetivo era mucho más sencillo, pero también más urgente: hacer un llamado a la claridad, a la lógica y al rigor intelectual en todos los campos del conocimiento, sin excepción. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué les importaba tanto? ¿Qué más da? Bueno, según Sokal y Brickmont, las consecuencias son bastante serias. Ellos creían que este tipo de pensamiento confuso le hace mucho daño a la educación, porque enseña a los estudiantes a repetir jerga en lugar de a pensar por sí mismos. Y es muy interesante que ellos, que se identificaban con la izquierda, argumentaban que esto debilita las causas progresistas. ¿Por qué? Porque se reemplazan los argumentos sólidos con un lenguaje que suena bien, pero está vacío. Para ellos, el rigor intelectual no es un juego de académicos. Es algo esencial para la ciencia, sí, pero también para tener un debate democrático sano. Y así, toda esta historia nos deja con una pregunta que, la verdad, sigue súper vigente hoy en día. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde pintamos la raya entre una metáfora profunda que de verdad nos hace pensar y la simple jerga sin sentido o diseñada nada más para pantallar? La respuesta quizá sea la base de cualquier conversación intelectual que de verdad quiera ser honesta.